video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos nuevamente a la continuación del curso Introducción al Turismo. Mi nombre es Cristian Torres, estoy en la Escuela Superior de Tizayuca, soy catedrático y en esta ocasión vamos a tener la participación de estudiantes de la licenciatura en Turismo para poder dar continuidad a este curso. Vamos a iniciar con los orígenes históricos del turismo. Vamos a ver, estudiantes, que los orígenes del turismo en el aspecto histórico se va a dividir en 4 grandes etapas. Una de ellas, que vamos a iniciar con la etapa o la Edad Antigua, que es prácticamente donde vamos a iniciar todos los aspectos principales del turismo. La mayoría de nosotros creemos que el inicio del turismo se dio gracias a Thomas Cook, ¿sí? Vamos a ver que sí fue uno de los factores muy importantes, él conocido como el padre del turismo, pero vamos a ver que también existieron otros motivos que ayudaron a que el turismo se fuera desarrollando. Por eso es por lo que el turismo lo divide en estas grandes etapas, ¿sí? La primera etapa, vamos a ver que tiene sus inicios en el periodo romano y en el periodo griego, ya que ellos tuvieron la necesidad de realizar diferentes actividades, las cuales ayudaron a que se generara un desplazamiento. Vamos a entender que el turismo, según lo que se mencionó en el primer curso, el turismo es un desplazamiento voluntario, ¿sí? El cual nos va a conceder el conocer diferentes actividades, formas de vida, ¿sí? Adquirir conocimiento u otro tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, yo quisiera, si me pudieran apoyar, ¿qué sucesos en el periodo romano han ayudado o ayudaron a que el turismo se desarrollara? Bueno, conociendo parte de los imperios, el imperio romano es uno de los que ayudó mucho al desarrollo. Ahora, quisiera ver quién me pudiera dar un aporte sobre el imperio romano. ¿Cuáles son los factores que ayudaron a este imperio para poder desarrollar el turismo? De acuerdo, profesor. Los griegos viajaban a los Juegos Olímpicos, sin en cambio los romanos también tenían numerosas visitas por los baños termales, santuarios y templos. Efectivamente, estos imperios, tanto el griego como el romano, fueron 2 imperios que ayudaron al desarrollo del turismo por diferentes factores, ¿sí? Tal como ya nos los había comentado su compañera en su intervención anterior. Ahora, hubo otro de los factores que estos imperios desarrollaron o que ayudaron a que creciera el turismo, ¿sí? Vamos a entender que el turismo son viajes para la obtención de un cierto conocimiento o de una cierta apreciación a otro destino. ¿Ustedes tienen algún dato muy relevante que tenga que ver sobre los viajes en alguna de estas eras? Cabe recalcar que Sócrates fue una de las primeras personas en apoyar el turismo, ya que él le decía a sus discípulos que el viajar iba a ser una ayuda para alguna obtención de un conocimiento. Muy bien. Otro de los datos que quisiera comentarles para poder agregar a esta era es que en el año del 334 a.C., en Efesos, lo que ahora es Turquía, era un lugar completamente demócrata, ¿sí? En el cual llegaban a hacer todas las actividades que tienen que ver sobre el pueblo. Ese fue uno de los factores para poder llegar ahí. Sin embargo, ya pasando al año 476, aquí ya después de Cristo, fue cuando tuvo un grave problema el turismo. El grave problema fue que dio paso a la Edad Media, y a través de la Edad Media es cuando se disminuyen completamente todos los viajes. Para lo cual, ahí es prácticamente donde se corta todo lo que es esta edad para dar paso a la Edad Media, ahora sí en el turismo. Vamos a ver que la Edad Media, que comprende del año 477 al 1453, ya después de Cristo, ya vamos a ver que ya hay diferentes fechas, ya hay un avance significativo en esto, es cuando vamos a ver que existen otras situaciones que marcaron de lleno al turismo, ¿sí? Principalmente, hubo una extensión del cristianismo y del islamismo, que vamos a ver que fueron 2 religiones o 2 creencias que tuvieron la población de ese tiempo o de ese periodo.
¿sí? Así que vamos a entender que uno de los motivos muy importantes que hizo que el turismo creciera es prácticamente por los motivos religiosos, ya que se desplazaban completamente a esos templos o a estos lugares de adoración. Así que quiero preguntar a ustedes algún otro dato que ustedes conozcan sobre esta edad. Uno de los factores es que se crearon diferentes mesones y además brindaban mapas a los caminantes. Otra cosa importante sería la existencia de la guía de viajeros, donde se puede encontrar información que necesitarían los viajeros, así como el tipo de hospedaje que encontrarían. Muy bien, también quisiera yo agregar a la información que ustedes ya nos proporcionaron, es de que en los años de 1095 a 1291 las cruzadas fue uno de los factores muy importantes que revitalizaron completamente al turismo, ya que prácticamente con ellos creció el comercio y obviamente por fortuna crecieron la afluencia de viajeros. ¿Algún otro aporte que tengan al respecto de esta era? Bueno, considero que otro factor de crecimiento importante en la Edad Media fue en 1282, donde existió el primer gremio de posaderos en Florencia, Italia. Otra información que quisiera yo agregar en relación a este gremio posadero es de que para el año de 1290 es cuando existió este gremio posadero, pero donde ya incluía aproximadamente a 86 posadas. Además, que otro punto muy relevante, otra fecha muy relevante es Venecia, que fue uno de los lugares donde tenía el mayor número de atractivos, y esto fue reconocido en el año de 1362. Así que vamos a entender que esta es una de las primeras ciudades que fueron visitadas por la arquitectura, la belleza que tenía y por ende incorporaban ciertos aspectos que el viajero requería en su tránsito. Dando inicio esto a la Edad Moderna, que la Edad Moderna la vamos a ver que constituye de 1454 al año de 1789. Ya lo vemos, está incrementando completamente los años. Aquí vamos a iniciar prácticamente con una actividad que es cuando existen o cuando se les da el primer nombre a los hoteles. Ya no se les conoce como posaderos, ya no se les conoce como mesones, sino simplemente ya se les concibe el nombre como hoteles, aquellos establecimientos de alojamiento. Pero existió otro factor muy importante, que aquí es donde quisiera hacer un mayor énfasis, que es el Grand Tour. El Grand Tour se define como aquel punto que le va a dar el nombre o el significado a la actividad turística. De aquí es de donde viene la información o viene el nombre de turismo. El Grand Tour, que prácticamente es un recorrido que se hacía por diferentes países, lo hacían principalmente estudiantes. Obviamente estudiantes de la alta sociedad que iban a ciertos lugares, tal y como se había comentado anteriormente, para poder obtener conocimiento. ¿Alguien tiene algún dato relevante sobre el Grand Tour, lo que ocurrió, los países que se visitaban? Bueno, de acuerdo a la información que se tiene registrada, el Grand Tour consistía en los países de Francia, Italia y Alemania, durante un periodo de 2 a 3 años. Bueno, otro tema importante también podría ser la revolución industrial. ¿Por qué fue importante? Porque básicamente ayudó a sentar las bases para que se llevara a cabo el turismo de masas. Efectivamente, la revolución industrial también fue otro de los factores que ayudaron al crecimiento del turismo, ya que hasta aquí es cuando vemos que existe ya el turismo de masas, o sea, que nos van a exigir mayor número de servicios, van a visitar el mayor número de lugares. Quiero agregar también que si ya vimos que ya creció la industria hotelera, ya prácticamente ya se generó el turismo como un término, prácticamente ya existe una demanda. Vamos a ver que también aquí es en el año de 1765, cuando Boulanger, que prácticamente era un francés, fue el que creó los primeros restaurantes o los primeros establecimientos conocidos con este nombre. ¿Por qué? Porque en este establecimiento él vendía caldos que restauraban la flora intestinal. ¿Sí? Ya que vamos a entender que por estas fechas o por estos periodos no había mucha higiene y él fue quien empezó a implementar todos estos procedimientos. A partir de aquí es cuando se corta esta fecha y vamos a dar inicio a la edad contemporánea.
La edad contemporánea, vamos a ver que parte de los años de 1790 y va a terminar aproximadamente en el año de 1949. Ahí es prácticamente donde empieza a terminar, ¿sí? Pero vamos a ver que aquí ya existen diferentes figuras. Las figuras, uno de ellos va a ser Thomas Cook. ¿Alguien tiene alguna información relevante sobre Thomas Cook? Un dato relevante sería que en 1877 inventó el bono o voucher que se utilizaba en los hoteles como prepago de servicio. Perfecto. Además vamos a entender, y es un punto que se deben de grabar ustedes, es de que prácticamente Thomas Cook es conocido como el padre del turismo, ya que fue el primero que desarrolló los viajes organizados. Pero fuera de esto, le siguieron otras personas que ayudaron completamente al desarrollo del turismo. Por ejemplo, Henry Wells, que fue el primero en iniciar con el uso de las agencias de viajes American Express. Luego le fue Pullman, que fue el primero que hizo los primeros hoteles sobre ruedas, ¿sí? Y después de ahí pasamos a Cesar Ritz. Cesar Ritz, ¿cómo es considerado? ¿Alguien ha oído algo sobre Cesar Ritz? Cesar Ritz fue un personaje muy importante en el turismo y fue conocido como el padre de la hotelería moderna. Perfecto. ¿Por qué identificamos a Cesar Ritz como el padre de la hotelería moderna? Porque obviamente él ya empezó a implementar diversos servicios dentro de la hotelería. El hospedaje ya cambió, ya la categoría de los hospedajes ya empezaron prácticamente a aparecer y esto es un dato muy importante en el desarrollo de la actividad turística. Además, que vamos a ver que a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando existe otra de las mayores crisis en el turismo. Prácticamente fue en el año de 1929 cuando empezó la primera crisis económica mundial, lo cual limitó completamente los viajes o limitó esa posibilidad de realizar estos viajes de placer o viajes de conocimiento. Pero vamos a ver que también existe en el año de 1943 otro guerrero u otra persona que ayudó al crecimiento del turismo. Lo vamos a identificar prácticamente como su apellido lo delimita, como Hilton. Prácticamente es uno de los pioneros en la hotelería, pero ya no es de la hotelería moderna, sino prácticamente fue el primero que generó las primeras cadenas hoteleras. Así que, pues prácticamente este es un punto muy relevante en toda la actividad turística. Además que del año de 1950 al año de 1979 fue cuando existió el primer boom turístico, porque ya era cuando ya terminó la guerra y prácticamente donde ya existió una mayor oferta de hoteles, restaurantes y agencias de viajes, ¿sí? Quisiera ver si ustedes tienen algún dato muy importante que podamos agregar completamente a esta definición que les he aportado. En el año de 1979, la Asociación Suiza de Hoteles presentó la primera clasificación formal de los hoteles. Perfecto, ese es un punto muy importante, ya que vamos a ver que aquí es donde ya vamos a ver la calidad completa de los hoteles. Vamos a ver que ya existen hoteles, que ya existen moteles, boteles, hoteles o cualquier otro significado que le demos a los establecimientos de alojamiento. Y ese es un punto muy importante, ya que esto también para los años de 1980 y el 89, que fue cuando existieron las primeras demandas ya en el turismo mayores, que es reconocida esta época como los baby boomers, que prácticamente ya eran personas o viajeros que ya estaban jubilados o tenían cierta edad, pero tenían un sistema adquisitivo o tenían un poder adquisitivo mayor, por lo cual exigían o demandaban ya los viajes organizados, donde utilizaban hoteles, utilizaban restaurantes y gracias a ellos se empezaron a crear prácticamente los viajes ya de lujo, o de aquí es de donde surge el turismo de lujo, el ecoturismo, porque buscaban otras maneras de poder realizar turismo. Aquí es donde prácticamente incrementa la calidad de los servicios, además de una diversificación en el producto turístico. Yo creo que con esta información podemos dar punto final a todo lo que es el corte, al menos de estas eras que fueron parteaguas para el crecimiento del turismo.
Para lo cual, bueno, obviamente quiero generalizar toda esta información para poderles decir que todos los avances en la sociedad son los que ayudaron a hacer crecer al turismo. Vamos a ver desde épocas antiguas que todos son con aspectos sociales. Fuera de ello, ya empezó a incrementar toda la parte comercial y empezó a incrementar toda la parte de la calidad. Así que con esto damos final a esta participación de este curso. Sin embargo, me gustaría verlos en una nueva participación donde vamos a ver de manera detallada todo el enfoque que dio Thomas Cook al turismo. Muchas gracias por visitarnos.